Estas células ahora tienen a nivel extracelular, como también vamos a tener antígenos a nivel intracelular. ¿Okay? Las células presentadoras estarán porque van a uno procesar antígenos celulares o procesarán antígenos. Entonces tendremos ahí esta misma célula que estamos indicando que tiene que procesar ese antígeno sea inflamable. Entonces, internamente, enseguida vamos a ver en detalle, de una manera general, va a procesar todo ese antígeno. ¿Y qué son esos antígenos intracelulares? Son proteínas. Y una proteína hemos dicho que va a tener más de 100. El proceso de procesamiento quiere decir que de esa proteína son denominados de péptidos. Están describiendo péptidos. Entonces, esos péptidos antigénicos dentro de esa misma célula se van a originar, obviamente, a partir de el gen de esa familia, de la clase 1, de la clase 2, con sus respectivas subunidades clásicas y no clásicas, van a originar la síntesis de las proteínas de esos genes de HC o de moléculas del complejo mayor. Por tanto, dentro de esa misma célula, una vez que genere tendrán que unirse a esos péptidos antigénicos activos. Y en última instancia, esa molécula de NHC tendrá que ir o viajar hasta la superficie unido a su péptido antígeno. Entonces, una vez que llegue a la superficie, tiene que unirse con quién? Con el linfocito, ¿no? Tiene que unirse con el linfocito. Entonces, en el linfocito T tendrá acá un pequeño receptor con su color. Entonces, el linfocito T va a tener un receptor, el linfocito T, y ese receptor que se va a unir en este caso del linfocito T. Otra característica que vamos a ver en esto es que este receptor TCR nos habíamos dicho que CD significa cúmulo de diferencia. En este caso, cúmulo de diferencia 8. Por eso también se llama esto se llamará linfocito T o nos van a encontrar algunos textos TC. Está haciendo, perdón, linfocito citotóxico, o van a encontrar con TC, o también sería un linfocito T
PCR tiene un cúmulo de diferencias. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a eliminar ¿no? A todas las. Pero también también por expresar. Entonces, también va a expresar su peso. ¿No? Entonces, pero a diferencia tiene aparte de su PCR, al ladito de su PCR, ¿no? Helper o colaborador o cooperador o con su cúmulo de diferenciación de 4. Entonces va a depender si su antígenos intracelular. ¿Qué va a activar? ¿Qué va a activar? Linfocitos T, no. Y si tu antígeno es extracelular, va a activar linfocitos T, helper, colaboradores, cooperadores, UCD. Entonces, ustedes ya saben por qué se llama, por qué se llama, porque habían tenido aparte guana, entonces, esto tóxico, y si es bueno, todo esto que hemos visto en la gran estamos viendo dónde los tejidos químicos en la presentación de esta. Muy bien. Entonces, ahora vamos a ver. Ya. Compañeros, un favor, ¿podrían arreglar el audio? Por favor, no se escucha muy bien, se escucha entrecortado, los que están grabando, por favor. Aquí está el audio, ¿no? Aumentando volumen. Hola, ¿ahora sí? ¿Se escucha mejor? No. Sí, ahora se escucha mejor, gracias. Muy bien, gracias. Entonces vamos a ver ahora el procesamiento antigénico vía MHC tipo 1, que es endógeno. ¿Ya? Endógeno. Entonces, al decir endógeno, quiere decir que dentro de una célula sana, normal y nucleada, porque el complejo mayor de esta compatibilidad tipo 1 se va a expresar en todas las células nucleadas, ¿no es cierto? Entonces, lo primero que vamos a tener, nos vamos a esquematizar un virus, ¿sí? Pero un virus endógeno. Ya todo esto, veamos que va a ser nuestra célula. ¿Ya? Nuestra célula y que ha sido invadida por un virus. Ese virus, ¿qué hace dentro de la célula? Va a ir a su máquina productora de proteínas. ¿Y cuál es la maquinaria productora?
productora de proteínas dentro de la célula. Si estoy dibujando una subunidad, les digo 40S y 60S, ¿de qué estaré hablando? De un polizibosoma, ¿no? Polizibosoma que puede estar en el citoplasma o polizibosoma que puede estar adherido al retículo endoplásmico rugoso. Muy bien, entonces estamos hablando del citoplasma porque estamos diciendo que esto es endo, vía endo. Entonces aquí tenemos el virus. Ese virus va a sintetizar proteínas intracelulares a través de este polizibosoma. Entonces acá tendremos, que van a estar yendo ahí, y aquí se va a ir generando. ¿Qué cosa? Los aminoácidos, péptidos, oligopéptidos y al final una proteína. Entonces tenemos un virus citoplasmático, que está en el citoplasma, que está sintetizando proteínas. Síntesis de su proteína viral, ¿no? Entonces, ya tenemos su proteína viral acá. Me voy a esquematizar más o menos así. Ahí digamos. ¿Ya? Toda una proteína que tiene más de 100 aminoácidos. Pongamos que es ese. ¿Ya? Entonces acá voy a colocar antígeno viral. O la proteína que se ha generado, que es viral. Y seguimos en citoplasma. ¿Ya? Una vez que se ha generado entonces esta síntesis de la proteína, de este antígeno viral, y tenemos como producto de esa síntesis toda una proteína que va a ser denominada de antígeno viral, es una proteína más de 100 aminoácidos, va a ser marcada esta proteína con una molécula que se llama de ubiquitina. Entonces acá le voy a colocar. Entonces, ubiquitina. Entonces, esta proteína viral está siendo marcada con una molécula que se llama de ubiquitina. Cualquier otra proteína dentro de esta célula que no sea viral, también puede ser degradada y marcada por esta ubiquitina. Entonces, todas las proteínas que ya hayan cumplido función, proteínas que no sean, que sean patógenas o que sean proteínas de una célula tumoral, sí o sí tienen que ser marcadas por la ubiquitina. ¿Para qué? Para desnaturalizarse. ¿Ya? En bioquímica hablábamos de los procesos post-traduccionales. Dentro de esos procesos post-traduccionales también está el proceso de ubiquitinización. Y esta ubiquitinización se lleva a cabo por esta ubiquitina. El marcaje, el sello, la identificación de que esa proteína tiene que ser degradada, porque ya cumple su función. Entonces, una vez que ha sido marcada, tiene que entrar a otra molécula dentro de esa célula que se llama proteosoma. Entonces, acá ya me voy a dibujar un proteosoma. Ahí. Es más o menos como un basilcito. ¿Ya? ¿Dónde tiene que ingresar esta proteína? O dónde ingreses. Entonces ya ha sido marcada y es marcada dirigida hacia el proteosoma. El proteosoma es un complejo molecular de 700 kilodaltons, que lo único que hace es producir proteólisis de toda esta proteína. Entonces, proteólisis, ¿qué quiere decir? Que va a hidrolizar los enlaces peptídicos y va a generar fragmentos pequeños. Fragmentos pequeños que van a ser, en última instancia, denominados de péptidos. Entonces, va a generar acá, esto me está indicando,
Ahí, para que sea más fácil. Hemos hecho con verde, perdón. Estamos hablando de esa proteína y acá va a sufrir fragmentación en varios segmentos que son los denominados péptidos. ¿Péptidos qué? Péptidos antigénicos. ¿No? Péptidos antigénicos. Listo. Entonces, para eso nos sirve todas esas moléculas del protosoma, el marcaje por la ubiquitina. Listo. Hasta ahí tenemos. Entonces, una vez que ha llegado la información a esa célula a nivel de su DNA, han activado ese gen, y ese gen, donde se va a dirigir, va a ser a generar un RNA mensajero, y ese RNA mensajero sabemos que sale del núcleo, y si sale del núcleo, ¿dónde tiene que ir? Al retículo endoplásmico rugoso, porque en el retículo endoplásmico rugoso, ¿quiénes van a estar? Los poliribosomas. Los poliribosomas, ¿para qué nos sirven? Para generar proteínas. Entonces, ¿dónde se va a originar mi complejo mayor de histocomplementativo 1? En el retículo endoplásmico rugoso. Entonces, me voy a esquematizar acá. Todo en azul, que corresponde a mi retículo endoplásmico rugoso. Lo vuelvo a esquematizar estos poliribosomas, claro. Ahí. Ahí. Entonces, quiere decir que va a pasar por ahí con rojo. Toda la estructura del RNA mensajero que ha salido por los poros nucleares se ha dirigido al polisribosoma y ahí me está generando péptidos, oligopéptidos y en última instancia proteínas. ¿Proteínas de quién? El complejo mayor de histocompatibilidad. Entonces acá se me va a originar la molécula del MHC tipo 1. Entonces aquí estamos esquematizando lo que habíamos visto en la anterior clase en toda la estructura, pero lo estamos esquematizando acá como complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1. Entonces acá habíamos visto que el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1 tiene cadenas alfa con 3 subunidades, alfa 1, alfa 2 y alfa 3. Y en el otro sector, por debajo del alfa 1, tenía que entrar la cadena beta 2 de microglobulina. ¿Se acuerdan? La estructura. Entonces acá tendría que corresponder a la estructura de la cadena beta 2 de la microglobulina. Pero no es así. En primera instancia va a estar con este color verde que hace referencia a las chaperonas. Quiere decir que cuando se sintetiza este complejo de MHC, no se sintetiza completo. Le falta todavía que ingrese aquí la 2-beta microglobulina. Y en su lugar, ¿quién va a estar protegiendo ese sector? Las chaperonas. ¿Las chaperonas cuáles? Calnexina y la calreticulina. Son 2 chaperonas que van a estar protegiendo ese sector. Entonces, protegen ese sector y facilitan el ensamblaje con la beta 2 microglobulina. Eso quiere decir que en el lumen de este retículo endoplásmico también va a estar el fragmento que corresponde a la beta 2 microglobulina. Beta 2 microglobulina. ¿Ya? La van a encontrar en los textos como beta 2. Beta 2 microglobulina. Entonces, esto quiere decir que a esta molécula que está esquematizada ahí, una vez que ha sido sintetizada, se van a separar las chaperonas, la calnexina y la calreticulina, y van a dar lugar al ensamblaje en su lugar de esas chaperonas a la beta 2 microglobulina. Entonces acá ya no estará las chaperonas, sino estará lo que corresponde. ¿Y qué corresponde? La 2 beta microglobulina. Entonces esto viene acá y esto viene acá. Listo. Entonces ya tenemos completo
nuestra molécula del MHC tipo 1. Ahí es donde damos engranaje a estos péptidos antigénicos que han sido generados. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Va a haber una molécula que se llama catepsina. ¿Ya? Yo le voy a dibujar acá. Ahí. Con un ojito. Y lo voy a colocar de catepsina. Catepsina. Esa catepsina es la que realiza el procesamiento de los antígenos. ¿Ya? Pero esa catepsina no funciona solita, sino tiene que estar unida a otra proteína que se llama la TAP. Y esa proteína TAP tiene dos subunidades, la TAP1 y la TAP2. Entonces acá mismo voy a esquematizar más o menos ahí la molécula TAP1 y acá la molécula TAP2. Esas moléculas de TAP1 y TAP2 se denominan transporte asociado a péptidos antigénicos. ¿Ya? Son proteínas de transporte asociados a péptidos antigénicos, que sí o sí tienen que estar unidas a esa catepsina, y esa catepsina, fíjense, se ubica también en el lumen del retículo endoplásmico rugoso. Y esas moléculas TAP en sus extremos citoplasmáticos contienen moléculas de ATP. ¿Qué es la molécula del ATP? Adenosina trifosfato. ¿Pero para qué nos sirve? Para generar energía. Y si estamos hablando de transportadores, y en esos transportadores en ATP, ¿de qué tipo de transporte nos están hablando? Activo, ¿no es cierto? Entonces un transporte activo en contra de un gradiente de concentración porque necesita energía. Ojo, de los muchos factores que hay que te dicen, por eso tienes que estar bien nutridos para que tu sistema inmunológico esté bien plantado y no tengas o tengas mayor protección contra agentes patógenos, ¿qué necesitas? ATP. ¿Para qué nos alimentamos todos nosotros? Para que bioquímicamente todo lo que comamos y todo lo que tomemos sirva a la célula. ¿La célula qué requiere? Requiere agua y ATP. Nada más. Y para eso nosotros nos alimentamos, para generar agua y para generar ATP. Si no comemos bien, no va a haber suficiente cantidad de ATP, y en este caso, mi catepsina y mi STAF no van a funcionar. Por tanto, mi complejo mayor de histocompatibilidad no va a poder reconocer esos péptidos antigénicos. ¿Por qué? Porque no van a pasar al retículo endoplásmico rugoso para unirse con su complejo mayor de histocompatibilidad. ¿Se entiende? Una de las cosas, ¿por qué te dicen que tienes que alimentarte bien? ¿Ya? Entonces, esas dos que reaccionan, la catepsina con la TAP1 y la TAP2, hacen la traslocación de estos péptidos antigénicos del citoplasma al retículo endoplásmico rugoso. Entonces acá vendrán y pasarán, ¿no? Se traslocan del citoplasma al retículo endoplásmico rugoso. Entonces tendremos aquí nuestro péptido antigénico. Y ahí ingresa otra enzima que se denomina de ERAF, que significa aminopeptidasa del retículo endoplásmico. Aminopeptidasa del, ¿dónde estamos? En el retículo endoplásmico. Del retículo endoplásmico. Eso es lo que significa ERAF. ¿Y esa ERAF qué hace? Corta este péptido antigénico a una longitud adecuada, óptima, para la hendidura de unión del complejo mayor de histocompatibilidad. ¿Se acuerdan? Esto era la hendidura o surco de asociación del péptido antigénico. ¿Cuánto tenía que medir en el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1? Porque este ERAF lo que hace es, va a llegar acá y lo va a fragmentar. ¿Vale? Entonces, lo tiene que fragmentar ¿hasta cuánto?
de 8 a 11 aminoácidos, porque esa es la longitud de tamaño de secuencia de aminoácidos que puede encajar en este surco o hendidura del NHC tipo 1. Listo, entonces ya generado eso y vendrá a encajarse ese péptido antigénico acá. Específico. ¿Cuánto? De 8 a 11 aminoácidos. Pues no puede entrar uno de 12. No puede entrar uno de 7 o de 6. Tiene que ser de 8 a 11. Listo, y he entrado acá. Una vez que he ingresado acá, ¿dónde se va a dirigir? Una vez que ha encajado esto, primeramente este ya no se va a llamar solamente MHC tipo 1, sino se va a llamar complejo de MHC tipo 1 péptido antigénico. Entonces, todito esto ya recibe otro nombre. Cuando en el retículo endoplásmico, fíjense, en el retículo endoplásmico se ha ensamblado absolutamente todo. El MHC con su péptido antigénico. Y por eso se denomina de complejo MHC tipo 1 péptido antigénico. Cuando se ha ensamblado de esto, recién permite la salida del retículo endoplásmico. ¿A dónde? Aquí estará pegadito. ¿Qué es eso? Es aparato de Golgi. Y el aparato de Golgi, ¿qué nos hace? Nos empaqueta en vesículas todo lo que tiene que ser exportado, ¿no? Tanto intracelularmente como extracelularmente, pero la mayoría va a ser para que salga de la célula. Entonces pasa este complejo al aparato de Golgi, pasa al aparato de Golgi, y en el aparato de Golgi se formará una vesícula de exocitosis. Vesícula de exocitosis, o exocitósica. Vesícula exocitósica. Entonces, dentro de esta vesícula estará mi complejo mayor de histocompatibilidad. Ahí. Con su función beta 2 microglobulina. Y obviamente estará llevando mi péptido antigénico. Su péptido antigénico. Si estamos diciendo de exocitosis, esta va a viajar hasta alcanzar la bicapa lipídica. ¿Para qué? Para salir a la superficie de esa célula. Y sale a la superficie de esa célula. Entonces aquí vamos, aquí, y esto viene para que esa célula se exteriorice. Entonces acá esquematizamos nuevamente mi complejo mayor de histocompatibilidad. Ahí, su hendidura o surco, su porción de la beta 2 microglobulina, que obviamente tiene su porción transcitoplasmática también. Y ahí esquematizamos nuestro péptido antigénico de 8 a 11 aminoácidos. Listo. Entonces, ¿a quién tiene que presentar esto? Al linfocito T. ¿Qué linfocito T? CD8, citotóxico o CD8 más. ¿No? Y ese linfocito T citotóxico, ¿qué tiene que tener para reconocer esto? Un receptor que se llama TCR. Listo. Entonces aquí vamos a dibujar ahí, ahí, y ahí, 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 y ahí, y aquí. El linfocito T. Y ahí tenemos su TC. ¿No? Y aparte les decíamos que al lado de este receptor TCR, que va a reconocer al complejo mayor de histocompatibilidad, que está presentando ese antígeno peptídico, tiene que tener un cúmulo de diferenciación que es el CD8. Entonces, acá vamos a esquematizar a su CD8. Ahí. CD8. Listo. Entonces, estamos seguros que este es un linfocito T citotóxico o CD8 más. ¿No? CD8. Ahora,
nos recordamos de la estructura que habíamos hablado en la anterior clase, si no me equivoco. La cadena, este es una molécula de ¿qué? MHC tipo 1. ¿Qué características estructurales tenía ese MHC tipo 1? Tenía una cadena alfa y tenía una cadena que estaba formada por las 2 beta-glucolinas. Entonces aquí tendría que estar mi porción alfa 1, aquí mi alfa 2, aquí mi alfa 3, y esta que correspondería a mi beta 2 microglobulina. ¿Sí? ¿Estamos bien? Así era la estructura, ¿no es cierto? Alfa 1, alfa 2, alfa 3 y mi beta 2 microglobulina. ¿Dónde es la unión específica del cúmulo de diferenciación CD8? ¿En qué dominio de la cadena alfa? Vean. Pues se pregunta de examen, ¿no? ¿En dónde? Sin miedo. ¿Dónde está pues? Alfa 1, alfa 2, alfa 3. Es alfa 1. Espera. Esto lo voy a dibujar más. Para que se note, por eso no están pudiendo decir. Ahí. Entonces, esta va a ser alfa 1 y todo esto va a ser alfa 3, alfa 2 y este es alfa 3. Entonces, este sectorcito que se les estoy remarcando más con rojito, corresponde a ¿cuál? Alfa 3. Estaba mal dibujado, por eso no estaba bien. ¿No? Entonces, en el dominio alfa 3 es exclusivo para que se fije o se engrane el cúmulo de diferenciación tipo 8. ¿No? Que también puede ser pregunta de examen. Listo. Entonces, este proceso de exteriorización del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1 con su péptido antigénico y el reconocimiento por su TCR y su cúmulo de diferenciación se denomina de presentación. Pues cuando hablan de presentación antigénica, ¿no es cierto? Están hablando de esto, de cómo está presentando el MHC1, el antígeno, al receptor TCR de ese linfocito. Y cómo está ayudando el CD. Pero esto no nos garantiza la activación del linfocito T citotóxica. O sea, que haya presentado y que este haya reconocido no garantiza que se haya activado. Pues una vez que hayas reconocido y haya encajado su CD8, recién tienen que entrar unas moléculas coactivadoras. ¿Ya? Entonces acá vamos a ver moléculas coestimuladoras. Y dentro de estas moléculas coestimuladoras están la CD80, CD86, hacia CD28 y CD152. Y está la CD40 a CD41. Esta antes se conocía, tal vez en algunos textos ustedes lo van a encontrar como la B7-1 y esta se conocía como la B7-2. La CD80 y la CD86. En algunos textos antiguos siguen manejando, ¿no? Dicen B7-1, B7-2, pero están haciendo referencia al cúmulo de diferenciación 80 y 86, ¿ya? Y entonces, todas estas que están viendo acá son moléculas coestimuladoras. Y estas moléculas coestimuladoras sí o sí recién me van a activar a este linfocito citotóxico. Entonces, acá, ¿qué quiere decir esto? Por ejemplo, que vamos a tener el cúmulo de diferenciación 40S. Una vez que se ha generado esto, va a haber acá. Y aquí va a decir CD. CD40. Listo.
¿Quién lo va a reconocer? Su CD40 ligado. CD40L. Entonces tendremos un CD40 que va a ser expresado por la célula nucleada y vamos a tener un CD40 ligando que va a ser expresado por el linfocito T citotóxico. Pues los dos se van a unir. ¿Para qué? Para activar recién al linfocito T. Entonces esto nos sirve para la activación. Para la activación. Y una vez que se active, recién va a producir, ¿qué cosas? Recién va a producir esta activación, enzimas citotóxicas o citolíticas, o va a producir apoptosis. Entonces, ¿para qué va a producir enzimas citolíticas o va a generar apoptosis? ¿Para qué? Para destruir esta célula que me está presentando un antígeno peptídico extraño, ajeno a esta célula. Que en nuestro ejemplo hemos dicho puede ser virus, pero puede ser que esa célula se esté malignizando. Por tanto, va a generar proteínas tumorales. ¿Verdad? O puede ser una proteína normal del organismo que ya haya cumplido su función, pero es normal. Por tanto, aquí el antígeno que presenten va a ser una proteína normal. Si es una proteína normal, ¿se va a activar el linfocito o no se va a activar? Pregunta Alexa. Pregunta Alexa. Ahorita estamos diciendo acá, nos hemos dado un ejemplo que es un virus citoplasmático. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la vía del MHC tipo 1, que es una vía endógena. Pero acá también puede ser virus del citoplasma, pueden ser virus, pueden ser, aquí estamos hablando de proteína viral, proteína tumoral, o puede ser una proteína propia. Cualquiera de esas tres puede ser. Todo este proceso igualito va a correr. Pero si aquí es una molécula propia, la que en definitiva se ha dado, ¿se va a activar el linfocito T o no se va a activar? ¿Para qué estamos activando? Para que genere enzimas citolíticas, para que genere apoptosis y en definitiva me mate, me destruya a esta célula que ha generado todo ese péptido antigénico. Pero si es una proteína propia, ¿se va a activar o no se va a activar? ¿Se va a activar o no? ¿Pero para qué? ¿Pero para qué se está activando? ¿Para qué se está activando? Ahora, si mi célula está generando proteínas que ya han cumplido la función, ¿va a ser necesario que me mate? No. Ahorita, ¿qué estamos haciendo aquí? Este es un péptido antigénico. Este péptido antigénico puede ser de moléculas ajenas o de moléculas propias. Si es molécula ajena, pucha, excelente. ¿Sí? Que se una esto, que se una su CD8, que se active por estas moléculas coestimuladoras, que se active, que me genere este linfocito T, enzimas citolíticas o marcaje de apoptosis para destruir esta célula. ¿Por qué? Porque esta célula ya está contaminada con proteína viral. Pues yo la tengo que destruir. ¿Por qué? Porque si no la destruyo, va a seguir generando ¿qué cosa? Más proteínas virales, ¿no ve? Si no la destruyo esta célula. Entonces, está bien que se active, está bien que la mate a la célula, ¿o no está bien? Está bien, pues. Pero si va a ser una molécula, una proteína, digamos una hemoglobina, pues todas las proteínas tienen su tiempo de vida, ¿sí? ¿O no?
Sí. Entonces ya ha cumplido su tiempo de vida dentro de esta célula una determinada proteína. Y para destruirse esa proteína tiene que hacer lo mismo, tiene que ser marcada por ubiquitina, tiene que pasar al protosoma, tiene que generar péptidos antigénicos, pero propios de esta misma célula, no ajenos a la célula. Lo mismo va a suceder, lo mismo se va a generar esto, van a generar el complejo MHC1 péptido antigénico, va a ir al aparato de Golgi, va a generar su vesícula tóxica, va a ir a la superficie y la va a presentar. Linfocito T. El linfocito T va a ir, va a reconocer, ah, no, esto es propio. ¿La mata o no la mata? No la mata, pues, no la mata. ¿Por qué? Porque es propio. Y una de las funciones de los linfocitos T que hemos dicho que permite el reconocimiento de lo propio y de lo ajeno. Por eso no la mata, porque es propio. Ah, no, esto es propio. Sí, se tiene que degradar. Entonces va a otra célula que sí esté con agentes patógenos. ¿Se entiende, no ven? Entonces, propios no mata, ajenos sí mata. Muy bien. Vámonos, ¿no? ¿O continuamos? Ya. Aquí vamos a quedar, vamos a culminar el día viernes. Vamos a quedar, déjenme, regálenme unos cuantos minutitos con lo que me han encargado sus compañeros, también de quinto año, que pertenecen a la Asociación de Auxiliares, uno, y otro que pertenecen a la Asociación de Caseras, si no me equivoco, donde dice que están organizando unas jornadas, los auxiliares, unas jornadas de actualización sobre el COVID-19, donde también nos han hecho la invitación y yo creo que van a estar interesados ustedes porque vamos a exponer uno de los trabajos que se les había dado a ustedes, que son de los nanobody en SARS-CoV-2. Entonces ahí vamos a estar explicando todo de lo que se trata los nanobodies, ¿no? Eso va a ser este viernes y este sábado, ¿ya? Esas jornadas de actualización de COVID. Y el otro que va a ser la próxima semana, el miércoles y jueves, si no me equivoco, 26 y 27 o 27 y 28, pero es jueves, miércoles y jueves, donde están organizando los del centro de estudiantes, de casero o facultativo, no me acuerdo muy bien, pero uno de los dos. Donde también el tema general, central, es interpretación laboratorial, ¿no? Y su correlación clínica. Entonces, no llevan la materia, lastimosamente, ¿no? Está mal elaborado su malla curricular de aquí de nuestra facultad, donde no llevan una materia que es de laboratorio clínico. Y en laboratorio clínico es específico, es como bioquímica, donde les tienen que enseñar todo, determinaciones de glicemia, colesterol, cultivos, etcétera, etcétera. Esa materia se lleva en quinto año, pero ustedes no tienen esa materia. Por tanto, es una debilidad en el momento cuando están en el internado rotatorio. Una debilidad donde los docentes y los doctores tal vez, algunas veces no les dicen nada, o sea, no les dicen, como nosotros nos enseñan y salíamos debiendo nota. No, vamos a por ti, yo sí, doctor. ¿Cuánto tienes de nota? 0 al cubo, doctor. ¿Cuánto? Me debes nota, maldito. Y así salíamos nosotros cuando éramos internos. Así era en La Paz. O sea, peor que el trapo de limpiar, peor que eso era el interno, ¿no? Ahora con lo que dicen discriminación, que me lo vas a maltratar psicológicamente y todas las cosas, ay, papito, no sabes ya, papito, tranquilo, ¿no? Entonces, así es ahora, ¿no? Pero antes no, era jodido, jodido. Entonces, y la interpretación laboratorial es una debilidad que lastimosamente tienen todos los que están haciendo internado, porque una vergüenza están yendo a dejar cultivo y están yendo a recoger al día siguiente, ¿no? Sabiendo que el cultivo son 3 días por lo menos de procesamiento, ¿no? Entonces, no estoy generalizando, pero es una debilidad en cuanto a interpretación laboratorial. Entonces, todos los que quieran también se pueden inscribir a ese curso, que es el próximo miércoles y jueves, donde también vamos a estar exponiendo la interpretación de gasometría arterial y venosa, ¿no? No es que yo les esté diciendo, no, el doctor nos ha dicho, nos inscribiremos, por ahí nos va a dar 5 puntitos, 10 puntitos como otros docentes. No es el interés de cada uno de ustedes. No, o sea, yo, a ver, sé, no sé, sí creo que un poquito, a ver, para recordar o reforzar mis conocimientos. Los que no quieren, no. Pero vuelvo a repetir, yo no soy como otros docentes. Chicos, ¿saben qué? Yo voy a exponer y todos los que vengan, 10 puntos van a tener. Nada. Porque ustedes ya saben cómo va a ser su sistema de calificación que hemos quedado a un mes.
¿verdad? Pero les hago la invitación para esos 2 cursos, simposio y el otro curso, creo, para que se inscriban y participen de ello. ¿Sí? Ok. Si no hay ninguna pregunta, aquí quedaríamos y vamos a culminar el día viernes. ¿Sí?